en un estudio, un recorrido de tu palabra, Padre. Ayúdame a mí para hablar de tu palabra con fidelidad, que solo tu propósito, Señor, que solo lo que tú tengas para decir sea lo que aquí se diga. Padre, gracias, porque aprender de ti, dedicar tiempo a conocerte es una inversión, es la mejor inversión que podemos hacer, porque es una inversión para la eternidad. Danos sabiduría, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder asimilar lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por la vida de Lidiana, que acaba de integrarse. Bendícela a ella y a George. Y gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Pues bien, señores, estamos contra el tiempo porque el material que tenemos es mucho y Zoom solo nos da unos 45 minutos. Entonces ya ustedes saben cómo estoy, acelerada. Si se corta, bueno, pues nada, esperemos que no se corte. Bienvenidos a este curso de Biblia. Yo estoy muy contenta. Tengo que decir que como un testimonio, hace unos años me propuse estudiar la Biblia con mi comadre Marilali, eh, pero no se pudo. Entonces, tenerla aquí a ella ahora me hace ver la fidelidad de Dios, su bondad, de que Él hace que los caminos que las sendas siempre sean por donde Él quiere y en el momento que Él quiere. Así que gloria a Dios por eso, por tener a Lina y a George también aprendiendo de la Biblia, por tener a Edgar aquí conmigo apoyándome. La gloria es para Él. Seguimos esperando otras personas que deben conectarse, pero nada, mientras ellos se integran, vamos a iniciar. Estamos en el curso de Biblia. Esto es un curso que se supone que dura un año. Así que estamos aquí en marzo 2024 y hasta marzo 2025 con Dios delante. Vamos a ver. Seguimos aquí. Sistema de estudio. Señores, yo me tomo las cosas muy en serio y más las cosas del Señor. Así que habrá un sistema de estudio. Lo primero será que cada uno de ustedes tiene que asumir el compromiso de leer la Biblia, de leer el libro que tiene asignado en una semana. Es un reto, es un desafío, pero el Señor nos va a respaldar. Confiemos en eso. Lo segundo es el estudio de los materiales adicionales que le vamos a suministrar. Vamos a adicionar a la lectura del libro, le vamos a estar enviando recursos de aclaración, de comentaristas, de personas ya con mucha profundidad bíblica que va a ir ayudándoles en este camino. El tercer paso del sistema son las reuniones semanales de estudio, como esta que tenemos aquí. Todos los jueves en la voluntad del Señor nos vamos a encontrar a las 8 de la noche. Y bueno, como dije, el periodo de estudio será de un año, finalizando en marzo de 2025, cuando tendremos una graduación de este curso y ustedes estarán ya, tendrán una especialidad en Biblia. Bien, programa de reuniones. Esta reunión yo hice un programa para una hora, aunque Zoom solo me da 40 minutos, pero vamos a ver cómo Dios hace un milagro hoy y hace el milagro de la multiplicación. Iniciamos a las 8 de la noche, hoy iniciamos a las 8:05, así que vamos a ver cómo acelero un poco. Si me ven acelerada ya saben por qué. Luego estaremos durante 30 minutos desarrollando el tema de estudio. Luego vamos a dedicar 15 minutos a un espacio de preguntas y respuestas del tema de estudio. Y bueno, los últimos 5 minutos es para cerrar y orar y despedirnos. Les voy a pedir que si en el transcurso del curso hay una pregunta, una duda, la anoten, deben tener a mano una nota, la anotan y en el momento en el espacio que vamos a dedicar a eso, pues hacemos su pregunta. Esto también es porque
es probable que en un punto surja una duda, pero que luego en el transcurso de la explicación la duda se aclara. Entonces así vamos ahorrando el tiempo que no tenemos. Curso de Biblia. Temas de estudio. En esta noche, en este momento, en este tiempo, vamos a desarrollar los siguientes temas. El primero es el origen de la Biblia. Vamos a hablar cómo se originó la Biblia, en cuáles idiomas y traducciones primordialmente, o sea, los primeros idiomas y traducciones que tuvo la Biblia. Vamos a hablar acerca de la inspiración y confiabilidad de la Biblia. Vamos a hablar acerca del canon bíblico, infalible e inerrante. Esas son dos características fundamentales de la Biblia, que es infalible y que es inerrante. Vamos a hablar acerca también de que es viva y eficaz la palabra de Dios. ¿Cómo así que la Biblia es viva y eficaz? Eso lo vamos a explicar a continuación. ¿Qué es la Biblia? Dice, no, si usted quiere conocer a alguien, lo mejor es preguntarle a esa misma persona quién es, ¿verdad? Entonces, la misma Biblia se define. ¿Y cómo se define la misma Biblia? Se define como que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente, señores, oigan esa palabra, enteramente. O sea, no por una parte, no por una esquina, enteramente capacitado para toda buena obra. Ni la mejor universidad del mundo, ni Yale, ni Harvard, pueden decir que van a capacitar enteramente a un estudiante. Sin embargo, la Biblia sí lo hace. La Biblia capacita enteramente al ser humano para toda buena obra, es decir, para hacer la voluntad de Dios. Origen de la Biblia. La Biblia, es importante esto, es un libro fuera de lo común. La palabra Biblia procede del griego biblion, que se traduce como libro. Es decir, que la Biblia viene de la palabra biblos, que hace referencia a una ciudad fenicia, hoy llamada Yubail, que queda cerca de Beirut, en el Líbano. Literalmente significa libros, biblos, libros. La Biblia es un conjunto de libros, pero como dije al principio, no es un libro común, es un libro especial, se lee de manera diferente, se entiende de manera diferente. Y sobre eso de entenderlo de manera diferente, debo decir que la Biblia solo se puede entender a través del Espíritu Santo. Por más intelectual que sea una persona, por más leído, por más culto, no hay manera de entender la Biblia si no es con la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia, como decía, es un conjunto de libros canónicos, luego vamos a hablar acerca de eso, del canon bíblico, que surgieron por inspiración divina y son un reflejo de la relación entre Dios y la humanidad. En los primeros tiempos no existía el papel, pero hay suficientes evidencias arqueológicas de escrituras sobre piedras lisas, maderas, troncos, cerámica y arcilla húmeda, para lo cual se utilizaban cuernos de animales, también piedras afiladas y trozos de madera. Con estos trozos de madera, piedras y cuernos afilados era que se hacía la marca, el dibujo sobre la piedra o sobre la arcilla húmeda. No había letras como la conocemos hoy, sino que cada letra es representada por un símbolo de animales o elementos de la naturaleza. Es decir, un perrito significaba una cosa, una matita significaba otra cosa, un camello significaba otra cosa, y así era el idioma en la antigüedad, en los primeros tiempos.
A este tipo de escritura se le llamó lengua cuneiforme. Lengua cuneiforme. Bien, aquí les muestro cómo era la escritura cuneiforme, la lengua cuneiforme. Fíjense que yo no me quiero reír, pero tengo que reírme porque esto es terrible aquí. Denme un espacio, mis hijas. Bien, entonces, fíjense cómo son símbolos, ¿no? La A, miren cómo se grafica, la B, la C, la D, la S, símbolos. Y así era la lengua cuneiforme de la época. No había papel, todo era sobre piedra, sobre madera o sobre arcilla húmeda que luego, que luego se exponía a secar y ahí quedaba ya marcado. El papiro, interesantísimo esto del papiro. Ya a finales del siglo VI y principios del siglo VII surge el papiro. Era un material utilizado en el proceso de unificación de los escritos bíblicos. Cuando fueron a unificar todas las escrituras cuneiformes, ya existía el papiro. Miren si Dios es grande y maravilloso, que creó todo un proceso y facilitó todo para que hoy podamos tener su palabra. El papiro es una planta de origen egipcio. Su papel se obtenía al abrir el tallo por la mitad, abrían el tallo por la mitad y tenía como unas fibritas, esas fibras la ponían una arriba de la otra, esos filamentos, y por la humedad que daba la savia de la planta, cuando la ponían al sol, los filamentos se pegaban y quedaban ahí sequecitos y luego ya permitían que se escribieran sobre esa planicie, ¿verdad? Ya para esa fecha existía la tinta, no la que conocemos hoy, sino que en el horno, en los hornos donde cocinaban, quedaba un acerrín, ese polvito lo tomaban, le echaban un poquito de agua y ya era una tinta y así se usaba para escribir sobre el papiro. Pero el papiro tenía algunos inconvenientes. Lo primero era que duraba solo 6 meses, luego comenzaba a desintegrarse. Lo segundo era que solo podía escribirse de un lado, porque era muy fino, muy delgado, y la tinta era muy húmeda. Entonces, imposibilitaba que se pudiera usar a ambos lados. Y lo tercero, el tercer inconveniente del papiro era que Egipto era quien lo producía y tenía el monopolio tanto del papel como de la planta. Entonces, básicamente, solo tenía papiro quien Egipto quisiera. Aquí les muestro la planta del papiro, la forma en la que las ponían, abrían, miren aquí los filamentos, mírenlo aquí, abrían el tallo y ponían tallo sobre tallo, luego lo ponían a secar, uno arriba del otro, uno arriba del otro, hasta que quedaba de esta forma, ¿no? Y permitía que se escribiera sobre el papiro. Ya yo me fui, recuerden que al principio dije que el papiro surgió en el siglo 6 y 7, o sea, estamos hablando de 600 años, 700 años después de la lengua cuneiforme. O sea, ya para 600 años después ya teníamos letras, ¿verdad? Más o menos letras, mírenla ahí. Más o menos parecida a la que tenemos hoy. O sea, que ya no era tan en símbolos ni en figuras, sino ya habían letras. Seguimos. El pergamino, esto es otra parte muy importante que nos ayuda a ir acercándonos hacia la Biblia que tenemos hoy. Debido a los inconvenientes que ya vimos del papiro, el rey de Pérgamo, que era una ciudad de la antigua Grecia, ideó la fabricación de otro tipo de material, el pergamino. Para la elaboración del pergamino se utilizaba la piel o el cuero de cordero. Esta piel se extendía y se secaba. Era mucho más costosa que el papiro, pero duraba mucho más tiempo. Recordemos que el papiro duraba 6 meses. Y luego que comenzaba a desintegrarse el papiro, entonces habían copistas profesionales que se dedicaban a volver a copiar
de un papiro a otro, de un papiro a otro. Y cada 6 meses era volver a escribir de un papiro a otro. Entonces el pergamino facilitó todo ese tema. Aquí les muestro, miren aquí la piel del cordero puesta a secar. Ya quedaba de esta forma y luego se escribía. Si tienen alguna dificultad para ver o para escuchar, me lo hacen saber, por favor. Seguimos. Vamos ahora a hablar de los idiomas. Ya hablamos de los materiales, de qué es la Biblia, de la lengua cuneiforme, del pergamino, del papiro. Ahora vamos a hablar de los primeros idiomas. La Biblia originalmente se escribió en 3 idiomas: el hebreo, el arameo, que ya son idiomas desaparecidos, por cierto, y el griego. En la actualidad, la Biblia está traducida a más de 2.400 idiomas. Yo quiero que ese dato lo pongo para que veamos la fidelidad de Dios. La Biblia comenzó a escribirse en 3 idiomas y en la actualidad está traducida a más de 2.400 idiomas. Eso nos habla de la voluntad de Dios de dar a conocer su palabra y de que su palabra permanezca. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Para esa fecha, para cuando el Antiguo Testamento comenzó a escribirse, todavía el griego no estaba desarrollado como lengua. Solo existía el hebreo y el arameo. Pero posteriormente, ya para la fecha del Nuevo Testamento, ya el griego era la lengua comercial, era la principal lengua de la época. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La primera Biblia traducida, la primera Biblia que se tradujo de un idioma a otro, se llamó la Septuaginta. Esa traducción se hizo desde el hebreo y el arameo al griego. Como ya los griegos tenían, digamos que eran la potencia del mundo conocido, ¿verdad? En esa época. Entonces era lógico que pasaran un libro tan importante, de tanta trascendencia como era la Biblia, pero en ese momento el Antiguo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo y en arameo, pues era lógico que ellos dijeran, bueno, también lo vamos a traducirlo al griego. Y fue así como surgió la Septuaginta, que repito, la Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento al griego, desde el hebreo y el arameo al griego. En el siglo III antes de Cristo, los libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego. En el 405 después de Cristo, 405 años después que nació Cristo, el sacerdote Jerónimo, me está dando alerta ya. El sacerdote Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín. A esta Biblia se le llamó la Vulgata. Más tarde, del latín surgieron las traducciones al castellano, al inglés y al alemán. Luego llegó a nosotros la Reina Valera o Biblia del Oso en 1569. Esta fue la primera traducción de toda la Biblia al castellano y fue hecha por Casiodoro de Reina. Se publicó en Suiza y ha tenido muchas revisiones a lo largo del tiempo, pero la primera de ellas fue por Cipriano de Valera. Por eso la Biblia se llama Reina Valera, porque fue escrita por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Entonces, en esta parte quiero hacer un pare, porque es importante que tomemos en cuenta esto. Los primeros idiomas, hebreo y arameo, y luego el griego. La Septuaginta fue la primera traducción que se hizo y fue al idioma griego. Luego vino la Vulgata, que ya fue un poquito más para nuestra era. La Vulgata fue la traducción del griego al latín, ya se acerca más al español, ¿verdad? Y luego viene la Reina Valera, que pasa del latín al castellano, pero ya toda la Biblia.
Esa fue la primera traducción de toda la Biblia que se hizo al castellano. Ya nos acercamos al español. Inspiración y confiabilidad. Porque la profecía nunca fue dada, vamos a mover esto aquí, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la base de la confiabilidad que tenemos en la Biblia. ¿Por qué yo creo en la Biblia? ¿Por qué yo no pongo en duda la palabra de Dios? No la pongo en duda porque gracias a los que confirmaron. No la pongo en duda porque no fue escrita por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso yo confío en lo que dice la Biblia. Seguimos. El autor, vamos a hablar del autor de la Biblia. Dios es el autor sagrado de la Biblia. Sin embargo, aunque Dios fue el autor sagrado de la Biblia, él utilizó escritores humanos. Y hay algo muy importante aquí. Dios utilizó escritores humanos, pero no los anuló, no los usó como unos robots. Vamos a escribir aquí. No, 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 no. La escritura de la Biblia es una combinación perfecta entre Dios y el ser humano. Dios inspira y permite Dios que el ser humano transmita características sociales, culturales. Así como Dios inspira a un artista a dibujar, de la misma manera el Señor inspiró a esos hombres santos de la antigüedad a escribir su palabra. El punto que quiero resaltar es que encima del hombre que Dios inspiró se encuentra el propósito del Señor de enseñarnos, bendecirnos, guiarnos, corregirnos. Así que a veces hay gente que le presta mucha atención a quién escribió tal libro y comienza a cuestionar al escritor. Pero eso para los siervos de Dios no tiene mayor importancia. Lo que debe importarnos es el propósito de Dios a través de cada libro de la Biblia. Y resaltaba lo hermoso que es Dios al involucrar al ser humano en un proyecto tan grande, tan hermoso como lo es la transmisión de su palabra. Y hablábamos del propósito de la Biblia. Y esto es importante. Cuando leemos la Biblia debemos entender el propósito de la Biblia, el propósito de cada libro, el propósito del Señor desde Génesis era o es mostrarnos a Cristo. El mismo Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñen las escrituras, es decir, profundicen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Jesús dice, esa palabra, esas escrituras dan testimonio de mí, hablan de mí. Yo soy el personaje principal de la Biblia. El primer propósito de la escritura, y si hay algo que yo quiero que se quede en esta noche, es esto. El primer propósito de la escritura es presentar a Jesucristo como el Salvador y Redentor de este mundo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento dice Jesús viene y el Nuevo Testamento dice Jesús vino. Así es, cuando leemos el Antiguo Testamento, estamos escuchando la voz de Dios diciéndonos Jesús viene. Y ya cuando leemos el Nuevo Testamento, escuchamos la voz de Dios diciéndonos Jesús vino. El segundo propósito de la Biblia es presentar la historia del Redentor y la salvación que vino a través de él. Veremos cómo desde Génesis ya más adelante podemos ver a Jesús. Increíble, pero así será. Ustedes van a ver que sí. El libro más perseguido. Dice aquí Zoom que me quedan solo 3 minutos. Así que necesito avanzar. Sí, voy a leer rápido para avanzar. El libro más perseguido. Dios mandó a Jeremías a que escribiera en un rollo un mensaje que condenaba la conducta de los habitantes de la antigua Judá.
Y luego Baruc, el secretario de Jeremías, entró en el templo de Jerusalén y leyó el rollo en voz alta a oídos del pueblo. Después lo leyó en presencia de los príncipes de Judá, quienes llevaron ese rollo al rey Joaquín. Y el rey Joaquín, disgustado por el mensaje que oyó, rasgó el rollo en pedazos y lo arrojó al fuego. Eso solo es el principio. Puede ser. Ese solo es el principio. ¿Tú puedes ir haciéndolo? ¿Puedes ir haciéndolo? Bueno, ese es solo el principio, ¿no? Ese es solo el principio de la gran persecución que ha sufrido la palabra de Dios desde Adolfo Hitler, que ustedes deben saber cuánto persiguió, las prohibiciones de la Biblia en Rusia, en Taiwán, las legislaciones marxistas-leninistas, ateas que han atacado el mismo Estados Unidos, cuánto ha legislado para sacar la Biblia de entre el pueblo. Sin embargo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Padre permanece para siempre. Me quedan 2 minutos y no quiero cerrar sin el espacio de preguntas. Si Lina, ¿tú me escuchas? Sí, Lina, sí, claro. ¿tú me puedes ayudar creando otro enlace para cuando se acabe este poder conectarnos a otro? Ah, pues déjame salir, está bien. Por favor y gracias. Entonces, decíamos que la palabra de Dios es confiable y eterna. La Biblia es el libro más difundido de la historia. Se calcula que se han producido unos 4.800 millones de ejemplares. A lo largo de los siglos, la Biblia se ha visto amenazada en numerosas ocasiones. La Biblia fue el primer libro alguna vez impreso. Señores, eso no es casualidad, eso es obra de Dios, cuidando su palabra y llevándola a cada uno, a cada rincón del mundo. El primer libro impreso a gran escala fue la Biblia. Este hecho simbolizó el comienzo de la edad de la imprenta. La edad de la imprenta comenzó con la impresión de la Biblia a grandes escalas. La Biblia es el libro más vendido en el mundo. Y la bandera dominicana, debo decir, es la única que la posee. La Biblia se desarrolla en 3 continentes diferentes. La Biblia está escrita en Asia, en África y en Europa. Y contiene más de 3.200 profecías, muchas ya cumplidas y otras a la espera de ser cumplidas. La Biblia es un libro que no presenta contradicciones en ningún momento. Un hecho asombroso, si se considera que fue escrito, o sea, esto es asombroso, ya que fue escrito hace miles de años. Vamos a ver por aquí. La Biblia es un libro considerado históricamente como es.